Título, algo personal, del día 27 de agosto de 2026. El título de la editorial de hoy se llama El cerdo negro. La lista de precios de una ley, qué se pagó, quién cobró y qué venía adentro del paquete. Nada más y nada menos que eso. Hoy, 27 de agosto, se cumplen 106 años de la primera transmisión de radio masiva del mundo. Fue acá en la Argentina. 4 pibes. El mayor tenía 25 años, el menor tenía 18. Subieron una antena a la terraza del Teatro Coliseo y transmitieron una ópera de Wagner. Los llamaron Los Locos de la Azotea, que así se llama un libro muy lindo que hay sobre el inicio de la radio, Los Locos de la Azotea. La idea era simple y era enorme. Pongo esto en el aire y todo el que tenga un aparato escucha lo mismo que escucha el vecino, sin intermediarios, sin filtro, lo mismo para todos. Feliz día para todos los que trabajan, todos los que trabajamos en esto. Y ahora, con el mismo micrófono, vamos a hablar de lo contrario. Ayer la Cámara de Diputados aprobó la reforma, dio media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. 144 votos a favor, 102 en contra, 9 abstenciones. El presidente había presentado esa reforma por cadena nacional con una frase: vamos a poner fin al robo de la alta política. Bueno, hoy ya se sabe cuánto salió ponerle fin al robo de la alta política. O sea, cuánto tuvo que robar para ponerle fin al robo. Porque darle plata a alguien a cambio de un voto es parecido a robar, ¿no? Salió una capital nacional del cerdo negro, una capital nacional de la producción bubalina, una capital nacional del ecoturismo, una rebaja del IVA a la fécula de mandioca y unas cuantas capitales más que ya vamos a enumerar con el detalle que se merecen. Y adentro del paquete venía un artículo escondido, el artículo 13, uno que habilita al Banco Central a poner, entre otras cosas, el oro de las reservas como garantía de préstamos en el exterior y sin pasar por el Congreso. O sea, cambiamos el oro por una capital para un chancho. Vamos por parte porque la parte del chancho puede ser graciosa y la otra parte y la parte del oro no es tan graciosa. Empecemos por el mercadeo, que es lo divertido. Acá nos mandan feliz día. Para todos los que hacen esa hermosa radio, lo manda la señora Bruja. Y también mandó un mensaje muy lindo Martín Cétula que dice que es grande mi capitán. Muchas gracias. Esa es una broma interna, ¿no? Mi capitán es, no mi capitán a nivel futbolístico, sino que es el goleador y yo soy el capitán de un equipo de ancianos que todavía le pegamos a la pelota. Bueno, empecemos por el mercadeo, que es lo divertido. Para conseguir los votos de los gobernadores aliados, el gobierno les habilitó el ingreso al temario de un paquete de declaraciones de capitales nacionales. La diputada Marcela Pagano lo denunció en el recinto y le puso un nombre perfecto: un rosario de capitales nacionales, textual. Capitales que no le cambian la vida a nadie, pero sirve para que un gobernador se muestre un par de días en redes sociales diciendo: conseguimos ser la capital nacional del cerdo negro. Repasemos el catálogo porque es una obra maestra del género de la coima por los votos. Cerrillo Salta, capital nacional del cerdo negro. El proyecto lo impulsó la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador Gustavo Sáenz. A ver, probablemente la pobre ciudad de Cerrillo sea la capital nacional del cerdo negro. A ver, no pasa nada con esto. El tema es en qué contexto se vota, ¿eh? Acá no hablamos mal de ninguna de estas ciudades, que seguramente la gente de ahí vive de la crianza del cerdo negro y por eso la capital nacional, así como Totora, la capital nacional de la leche. ¿Qué quiere que le diga? El proyecto, y basta de bromas con esto, ¿eh? El proyecto lo impulsó la diputada Yolanda Vega, que responde al gobernador Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, obvio. Y acá hay que reconocerle algo al proyecto: tiene fundamentos gastronómicos serios. Se trata de un cerdo parecido al cerdo que se come en España, alimentado a bellota. Hacen bondiola curada, en bodega durante 3 años, inspiradas obviamente en este jamón ibérico, que no me salía el nombre. Es honestamente más sofisticado que el 90% de los argumentos que se escucharon ayer en el recinto y que vamos después. O sea, hasta acá venimos bien con el cerdo negro porque se hace ahí. Caacatí, Corrientes, capital nacional de la producción bubalina. Búfalos. El proyecto del diputado Diógenes González, alineado con los Valdés,
obviamente con el gobernador y su hermano de Corrientes. Fundamento, Corrientes tiene casi la mitad del stock nacional de búfalos y la carne de búfala tiene, cito lo que dice el proyecto, menor contenido graso, buena terneza y alto valor proteico. Menor contenido graso, buena terneza, está en el temario de la sesión donde se votó qué se puede hacer con la reserva del país sin pasar por el Congreso. Tucumán fue la provincia más beneficiada según el detalle de la diputada Pagano. Diputada de la Libertad Avanza, A ver, la diputada Pagano es una diputada gran defensora del proyecto de Milei desde el primer día, que ahora se apartó un poquito, vamos a decir la verdad. Capital Nacional del Ecoturismo, San Miguel como capital simbólica cada 9 de julio y la reorganización de la Cámara Federal de Tucumán. Esto es más importante que la Capital Nacional del Ecoturismo. Y ahí, más importante, la coyuntura, ¿no? La Capital Nacional del Ecoturismo va a quedar para siempre, la Cámara Federal de Tucumán va a quedar hasta que se vayan los jueces. Y ahí Pagano tira la pregunta que ordena todo el bloque. ¿El bloque de Jaldo firmó el pedido de sesión? ¿Es una casualidad? Sigue el catálogo. Capital Nacional de la Educación, San Juan. Capital Nacional de Agua Fría, Santa Cruz. Capital Nacional del Teatro, la ciudad de Buenos Aires. Y la Capital Nacional del Coleccionismo, que es Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, y que ya la mencionamos ayer, así que hoy la dejamos pasar. Bueno, no la dejamos pasar, la mencionamos nada más. Y de Yapa, Misiones, rebaja del IVA a la fécula de mandioca, que es el ingrediente con el que se hace el chipá. Muy rico el chipá, la verdad que estaría bueno para comer un chipá calentito en este preciso momento. Yo quiero ser justo con esto. El chipá es excelente, la bondiola de bellota debe ser una maravilla, no probé la de ahí, pero voy a tratar de conseguir. El búfalo no lo sé si es mejor, probablemente sea un gran reemplazo de la carne vacuna en lugares donde la cría de la carne vacuna es más complicada, no sé, les creo. El problema no es el menú ni qué vamos a comer, el problema es qué será el precio. Y hay un dato de contexto que Pagano aportó y que es el que le da filo a todo. Hace una semana se supo que algunas provincias recibieron plata del Fondo Fiduciario SIS Vial, el de la obra vial, días antes de votaciones clave para el gobierno. Se descubrió, dijo Pagano esto, ahora que fueron descubiertos no pueden pagar con asfalto, cambiaron de moneda, pagan con leyes. Cambiaron de moneda, antes se pagaba con asfalto, que al menos se pisa, ahora se paga con cerdos ibéricos honorarios. La diputada remata con la ecuación completa y acá se termina el chiste. Al gobernador le dan una capital nacional del cerdo negro y a cambio de eso sus diputados votan que el central no puede asistir a su provincia ni por la ventana y que el empleo deje de ser un objetivo del Banco Central. Esto es lo que se votó. La reforma prohíbe toda asistencia al Banco Central, al Tesoro, a las provincias y a los municipios y borra la palabra empleo de los objetivos del mismo. Puede ser discutible o no. Lo que es discutible es cambiarlo por estas cosas. 3 gobernadores en el norte mandaron a votar a favor. Salta y Tucumán entre ellos. Sus provincias quedaron con una capital nacional cada una y sin ventanilla en el Banco Central por ley. Es el peor negocio inmobiliario desde que alguien vendió Manhattan por unos avalorios, con la diferencia de que Manhattan al menos existía. Ahora bien, seamos rigurosos porque acá hay argumentos del otro lado y es bueno. Primero, negociar con gobernadores no es corrupción, es política. Se hizo siempre con todos los signos. Un gobernador que consigue una declaración simbólica para su provincia está haciendo exactamente aquello para lo que le eligieron, traer algo a casa. Y las declaraciones de capital nacional no tienen costo fiscal directo, no salen un peso. Vamos. Segundo y más importante, la independencia del Banco Central es una discusión seria y legítima. La idea de que el central no financia el tesoro no es una excentricidad libertaria, es doctrina mayoritaria en la economía moderna. La sostienen economistas de todo el arco y es un compromiso asumido con el Fondo Monetario. Argentina tiene una historia larga y cara de bancos centrales usados como caja. ¿Quién defiende esta reforma? Tiene un caso. Dice que el desorden monetario nos costó 40 años de inflación y que ponerle un candado por ley es lo que le impide al próximo gobierno y a este, porque esto es importante, porque este lo está usando en este momento, hasta hace un mes, dándole papelitos a cambio del no pago de una deuda, dándole letras del tesoro, que es lo mismo que te preste otra vez. O sea, en vez de pagarle la deuda, me la prestás de nuevo, me sale un poco más cara, pero me la prestás de nuevo, Es un argumento fuerte, pero hay que responderlo con lo que viene ahora, no con una chicanita sobre el chancho. Porque el problema de esta reforma no es el candado. El problema de esta reforma es la puerta del costado. Y la puerta del costado es el artículo 13. El proyecto que obtuvo media sanción sustituye el artículo 33 de la Carta Orgánica. Hasta ahora,
esa norma decía que el Banco Central puede tener parte de sus activos externos en depósitos, en operaciones de interés en bancos del exterior o en papeles de solvencia y liquidez reconocidas. Hasta ahí bárbaro. Todos los bancos centrales, por ejemplo, de países como el nuestro, tienen guita en otros países puesta, en el Tesoro de Estados Unidos, en China, en Francia, donde sea. Es más, nuestra participación en el Fondo Monetario es parte de la guita que tenemos afuera. Nosotros tenemos una parte, somos dueños de parte del Fondo Monetario. Parece joda, pero es así. Como socios aportamos en su momento en la posguerra y tenemos un 1,5%, 2%, 5%, no sé cuánto. Calcule que Estados Unidos es el accionista mayoritario del Fondo Monetario con el 30 y algo por ciento. El resto son el resto de los países, entre ellos Argentina. Una de las amenazas en su momento, cuando no nos querían aceptar el pago de toda la deuda, cuando Néstor Kirchner pagó la deuda total con el FMI, fue, bueno, mira, listo, nos retiramos del fondo y usá la guita que tengo ahí, que es mía, que es un activo que yo tengo, que vos lo tenés prestado, pero es como si yo tuviera un depósito ahí, la guita mía la tenés prestada, usalo para pagar la deuda. Ahí recién le aceptaron que Argentina y Brasil, porque fue en conjunto, Argentina y Brasil pagaran toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional ante la amenaza de que si no, cobrate con mi cuota social, cobrate con mi parte. Pero ¿qué pasa con esta reforma del artículo 33 de la Carta Orgánica, que ahora es el artículo 13 de esta ley, que reforma ese de la Carta Orgánica? Le agrega una facultad nueva y decisiva. Oro, divisas, activos financieros líquidos, todo eso puede ir de garantía en operaciones de banca central. Antes no se podía hacer eso. Al mismo tiempo, la reforma incorpora a la Carta Orgánica la inembargabilidad de los bienes que integran las reservas, una protección que hasta hoy estaba en el artículo 6 de la Ley de Convertibilidad. Y acá está la pirueta, porque hasta ahora parece lógico, ¿no? Escúchenla despacio. Las reservas quedan protegidas frente al embargo de un tercero, pero el propio Banco Central queda habilitado a ofrecerlas voluntariamente como garantía. O sea, si Argentina hoy le debe guita a Estados Unidos, a Francia, a Brasil, ellos pueden embargarnos cualquier bien, menos, por ley, las reservas. Las reservas no se tocan. Las reservas no se tocan, son inembargables. Salvo que usted la haya ofrecido como garantía, que hasta ahora estaba expresamente prohibido por la ley, garantizar con las reservas. Ahora el Banco Central queda habilitado para ofrecerla voluntariamente como garantía. O sea, nadie te las puede sacar, vos las podés dar. Pero el paquete no termina ahí. Otro artículo amplía las fuentes de financiamiento a las que puede recurrir el central e incorpora a bancos internacionales privados entre las contrapartes de las que puede tomar préstamos. Esto es una bomba atómica, porque hoy el Banco Central solamente podía tomar empréstitos de organismos multilaterales, el FMI, el Banco Mundial, el BID, y ahora puede venir el Banco francés y prestarle plata al Banco Central. Con otras condiciones, obviamente, ¿no? Vos no sos socio como sos socio del resto. Y entonces hay un estatuto social que permite prestarte plata a vos mismo, porque cuando nosotros le pedimos al FMI, nos estamos prestando plata a nosotros mismos, porque somos el FMI. ¿Bien? En este caso no, vos le estás pidiendo a un privado como cualquiera que va a pedir un préstamo a cualquier banco. Ventanilla buena, quiero un préstamo, acá lo va a atender este señor, ¿qué tiene usted para garantizar? La reserva tengo. Bueno, ahora son del Banco de Boston. ¿Y? Armen el rompecabezas. También sacando las restricciones legales para los contratos financieros internacionales de manera de poder firmar bajo las condiciones habituales del mercado global. Entre ellas, que se juzguen afuera. Que hasta ahora el Banco Central no podía, por sí solo, firmar una prórroga de jurisdicción, que se llama, para que te presten plata y la juzguemos en Zimbabue, donde sea que me hayan prestado la plata, en Seychelles, en Panamá, en cualquier paraíso fiscal. ¿Y sabe qué? Todo esto, y esto es lo más grave todavía, más allá de que se haya violado esta norma, la norma estaba. Ahora expresamente puede hacer todo esto sin pedirle autorización al Congreso. Cuando hay una ley ahora que impide que la Argentina tome deudas sin pedirle autorización al Congreso. Las últimas deudas pasaron por el Congreso.
por ahí después de firmada, como sea, pero las tuvo que ratificar el Congreso. Y el acreedor sabía que si el Congreso no la aprobaba, tenía un título medio blandito, medio flojito. Porque leyendo nuestras leyes dice, yo le voy a prestar a estos tipos que todavía no tienen la autorización del Congreso y hasta que no la tengan no está seguro mi crédito, lo que yo le presté, que la vaya a poder cobrar. Bueno, acá, ahora, a través del Banco Central, le van a poder pedir guita. ¿Y para qué es la guita? Porque el problema es, ¿para qué esta guita? Si el Banco Central, ¿para qué va a pedir guita si no se la puede prestar al Tesoro? O sea, la gente y uno mismo que no tiene tan en claro las cuestiones económicas, piensa que el Estado es uno solo y que la guita es una sola y que por más complicación que haya, el Estado puede sacar guita de un lado y ponerla en otro. Bueno, el Estado no puede sacar guita del Banco Central como si fuera suya, porque no es suya, es plata de los encajes, es plata que hay ahí, para que la use el Tesoro. El Tesoro es el que paga las cuentas. El Tesoro es el tesorero, el que paga las cuentas, ¿no? Que paga las cuentas del Estado, que paga los gastos del Estado, que paga los servicios que da el Estado. Eso lo hace el Tesoro en general con sus diversas ramificaciones de todo tipo. Esto pasa en la nación y pasa en las provincias. Que si bien no tienen un banco central, olvídese del Banco Central. Piense en el Banco Provincia de Buenos Aires, el banco oficial de la provincia de Buenos Aires, provincia en la que vivimos. El Banco Provincia de Buenos Aires es una suerte de banco central del gobierno provincial. La diferencia es que cuando le presta plata se lo presta con un empréstito, ¿no? Y puede hacerlo. No puede manotear como manoteaba hasta ahora el Tesoro del Central y si esta ley se aprueba o no. Pero con la excusa esa de blindar al Banco Central de que el Tesoro le pueda afeitar la plata, meten todas estas cosas. Hay una derivación que es la más incómoda de todo y la quiero decir despacio porque toca el bolsillo de la gente que nos escucha. Y el mío también. Una parte de las reservas brutas del Banco Central tiene como contrapartida los encajes. ¿Qué es un encaje? Son los requisitos de efectivo mínimo que los bancos deben integrar en el central sobre los depósitos en dólares de sus clientes. Es decir, por eso, ¿por qué es tan importante cuando la gente deposita dólares en los bancos? En vez de tenerla, ¿y por qué están tan desesperados para que blanqueen y pongan la guita en un banco? Porque de esa guita que está en el Banco Central se lleva una parte por ley, que se llama encaje. Te dice, mira, vos tenés 10 millones de dólares, bueno, 3 me los tenés que dejar acá. El encaje va al 10, el 20, el 30, depende, y eso lo va regulando el Banco Central. ¿Cuánto tienen que tener de encaje los bancos para poder operar en dólares? Bien. Bueno, o sea que adentro del stock de reservas, que nosotros decimos siempre las reservas están tantos miles de millones de dólares, hay divisas que se originan en la plata que los ahorristas tienen depositada en su banco. Se cuentan como reservas esos encajes. Por eso muchas veces cuando ha habido crisis bancaria, se ha subido la reserva aumentándole el encaje a los bancos, con lo cual los bancos tienen menos plata para prestar, porque plata inmovilizada está como si estuviera depositada, está depositada en una cuenta especial del Banco Central. La reforma no distingue, habilita una arquitectura donde activos que respaldan obligaciones del Banco Central pueden quedar afectados a operaciones de financiamiento externo, y no distingue los encajes, no. No distingue los encajes, no. O sea que el Banco Central puede agarrar la guita que no es de la Argentina, que no es del Banco Central, que son los encajes obligatorios de los bancos, para garantizar un préstamo de divisas externo. O sea que directamente los ahorristas estarían garantizando la guita que pide el Estado, quién sabe para qué. Porque siempre se puede pensar bien y se puede pensar mal. Ahora, vos depositas $1.000 en un banco y 200 de esos $1.000 van a estar inmovilizados en el Banco Central garantizando una obligación que asumió el Estado para hacer una ruta que después no se hace, por ejemplo. No estoy diciendo que le van a agarrar el plazo fijo a nadie, estoy diciendo algo más chiquito y más verificable. El texto no lo aclara y cuando un texto legal no aclara, después lo aclara un abogado que no elegiste vos. Y no me digan que esto pasó desapercibido, como muchos artículos en leyes económicas tan complejas, porque el artículo 13 fue exactamente el que hizo explotar la sesión, y lo votaron igual. El oficialista Santiago Pauli pidió que el proyecto se votara por títulos y no artículo por artículo. Traducción, que no se pudiera votar el 13 por separado. Germán Martínez, jefe del bloque peronista, reclamó votación particular sobre todo lo que sea reservas y chocó de frente con Martín Menem. No tenés palabras, conmigo no, bajá el dedito. A los gritos tuvo que intervenir Cristian Ritondo para destrabar el asunto, porque parece que se habían puesto de acuerdo en labor parlamentaria que lo que tuviera que ver con reservas iba a poder votar por separado, porque había muchos de los que aprobaban la ley en general que tenían
Tenían pruritos con esto, que no querían poner el gancho en esto para no quedar en la historia como los que vendieron la patria. Fíjese que lo cuente. La pelea no fue por el objetivo único, ni por la independencia, ni por la misión. La pelea fue por si se podía votar solo ese artículo y el oficialismo hizo lo imposible para que no pudiera y lo ganó. Cuando alguien pelea con esa energía para que un artículo no se vote por separado, es porque sabe perfectamente que por separado no se aprueba. Ninguna de todas estas cosas responde la pregunta que sigue y es ¿dónde está el oro? El oro que viajó de noche. Que si esta ley se aprueba lo van a poder blanquear. Hasta ahora el oro que se llevaron, que está en la foto de dónde se lo llevaron, cómo lo empaquetaron, todo, no se sabía dónde había ido. Ahora con esto lo van a poder blanquear. A ver, ¿por qué este artículo 13? Y vamos a bajar un poco el tono y explicarlo más tranquilo. Este artículo 13 no cayó del cielo, llegó tarde a una fiesta que ya había empezado. En 2024, lingotes de oro de la Reserva del Banco Central salieron del país. La bancaria, la asociación bancaria, que nuclea a los empleados del sector, detectó envíos a través de la transportadora Loomis y British Airways. Vuelos comerciales de madrugada, operativos que no fueron informados oficialmente. El gobierno primero negó la maniobra, después Luis Caputo reconoció que el oro había sido trasladado al exterior para obtener un rendimiento. Y ahí se terminó la información pública. Este debería haber sido el escándalo más grande de este gobierno. Se llevaron el oro en un avión de noche. Ni Caputo ni Santiago Bauzile explicaron nunca cuánto oro salió, ni dónde quedó depositado, ni bajo qué contrato, ni qué de operación financiera respalda. Y no hay ni una sola causa por esto. Por lo menos para investigarlo. ¿Por qué no hay una causa? La asociación bancaria pidió esos datos por ley de acceso a la información pública, que hay una ley que usted dice que usted, si es un interesado, puede pedir la información pública. Si los envíos existieron, el monto, en qué ámbito se decidió, qué funcionarios lo autorizaron, si hubo seguros para cubrir la logística, si se le avisó a la sindicatura del organismo, del Banco Central, ¿no? El Banco Central declaró la reserva total. Un juez de primera instancia le dio la razón. La Sala 5 de la Cámara de la Contencioso Administrativo Federal, los jueces Guillermo Troisi y Pablo Gallego Ferediani, revocó ese fallo. Y el argumento del tribunal es que, es de esos argumentos que hay que leer completos, que no lo vamos a hacer ahora, ¿no? Pero que está lindo para leer completo, porque es una lección de derecho público en 2 renglones. Básicamente dijo que la existencia de una excepción legal no puede depender de la apreciación unilateral del organismo obligado a informar. Que es el Estado el que tiene que probar punto por punto por qué un dato específico no puede publicarse. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central no puede decir, no, en esto tengo reserva. No. El Estado me tiene que decir por qué en eso tiene reserva y no lo puede, no reserva de reservas, tiene reserva de no decirlo. ¿Por qué no lo puede dar? ¿Por qué ese dato específico no puede publicarse? Y le sumo un detalle demoledor. El propio Estado ya había reconocido públicamente que hubo movimientos de oro, con lo cual sostener el decreto absoluto era textual, incompatible, el secreto absoluto era textual, incompatible con los principios de transparencia y máxima divulgación que rigen la democracia, ¿no? Ahora bien, con esta información encima de cuando se llevaron el oro de medianoche, como expreso de medianoche se llevaron el oro, volvamos al artículo 13 con esta información. Un operador del mercado dijo, una fuente anónima, lo aclaro y lo subrayo, que el artículo se metió entre otras cosas para blanquear la operación con el oro que nunca aclararon, porque este tipo tiene miedo que se la pongan con el oro. Tienen miedo que digan, mirá, bueno, ahora que ya te fuiste, que te querés pasar tus últimos días de tu vida disfrutando la que te llevaste o la que ganaste en buena ley, en una isla del Caribe, todo, vení a explicarme lo del oro acá a la justicia, ahora que ya no tenés poder y que ahora la justicia no tiene las ataduras que tiene siempre con el poder, vení a explicarme. Hay que señalar la secuencia que no la discute nadie. Primero salió el oro, después se negó, después se reconoció a media, después la justicia ordenó informar y ahora se vota una ley que dice que se puede hacer sin pasar por el Congreso. En cualquier expediente, eso se llama convalidación posterior. En una radio de Pergamino se llama primero rompí el jarrón, después escribí el reglamento que dice que el jarrón se podía romper y después lo reconozco. Y hay una última capa que es casi poética. Esta semana las reservas brutas del Central tocaron el nivel más alto de toda la era Milei. Más de 50.900 millones de dólares. Récord de 2019. ¿Y por qué? Porque subió el oro. El oro cotiza en torno a los $4.300 la onza y arrastra para arriba todo el stock. O sea,
el mayor logro estadístico del programa económico depende del precio de un activo cuyo paradero exacto el Banco Central se negó a confirmar hasta que se le ordenó un tribunal. Y todavía no lo informó. Somos ricos en algo que no sabemos dónde está. Es la definición más precisa de la economía argentina que voy a decir este año. Bueno, vamos a cambiar de tema, aunque no tanto. Vamos a hablar de los llorones del Mundial. Ayer el presidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, Bertie Venegas Lynch, economista egresado del SEADE, explicó por Radio Nacional por qué 6 millones de argentinos están en mora. Su teoría textual: la gente sacó un crédito para comprarse un televisor para el Mundial y ahora que Argentina no salió campeón no quieren pagar la deuda. Yo quiero dar dimensión a esto. El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, el que dictamina sobre las cuentas públicas de la Nación, Venegas Lynch, tiene un modelo explicativo de la crisis de endeudamiento de los hogares argentinos. Y es el rendimiento de la selección. Y lo suma otro detalle, otro argumento de fondo. Dijo que los diputados de la oposición tienen un discurso contra el sistema financiero, pero terminan pidiendo un rescate de los bancos. Me parece muy interesante como argumento, le contestó el entrevistador, que es el director de Radio Nacional, es una radio pública con la nuestra, ¿no? Y su compañera de bancada, Patricia Vázquez, ya había redondeado el concepto el día anterior. La parte débil de la relación no es el que debe, es el acreedor, porque es el que supuestamente no puede cobrar. El otro ya se la llevó. La parte débil es el que no puede cobrar. La parte débil es Mercado Pago. Ahora bien, agarren esa película y pónganla al lado de esta otra. El mismo día, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un impulso a los créditos hipotecarios con fondos que provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, es decir, con la plata que se le paga a los jubilados, y lo justificó así textual. Para este gobierno, los créditos hipotecarios son una prioridad por diferentes razones. Una, porque hace justicia social. Toto Caputo, justicia social. Es el concepto que el presidente de la Nación, me imagino cómo estarán, ¿no? A ver si es que realmente piensan en algo. La justicia social es el concepto que el presidente de la Nación definió públicamente como un robo, una cosa de ladrones, una aberración y una basura inmunda. No es una interpretación mía, está en sus discursos y en su cuenta disponible para cualquiera que quiera buscar qué opina Javier Milei de la justicia social. Y Caputo no se quedó ahí, agregó que los créditos hipotecarios tienen un efecto multiplicador de la economía, porque el que accede a una vivienda después compra cosas desde una cama hasta un televisor. El televisor. En un mismo gobierno, en una misma semana, para el presidente de la Comisión de Presupuesto, el televisor es la prueba del delito, el símbolo del irresponsable que se endeudó por frivolidad para ver el Mundial. Para el ministro de Economía, el televisor es el efecto multiplicador, el motor virtuoso que reactiva la economía. Mismo aparato, misma semana, mismo gobierno, depende de quién lo compra y de quién te lo financia. Si te lo financia una fintech al 200%, sos un llorón. Si te lo financia el Estado con la plata de los jubilados, sos justicia social. El argumento serio del oficialismo y sin la caricatura es este: riesgo moral existe y no es un invento. Si el Estado sale a licuar la deuda, de lo que no pagaron castiga al que se apretó al cinturón y pagó. Eso pasó en la Argentina muchas veces y con todas las moratorias de Arca, de Arba, de lo que sea, pasa siempre. Vos pagaste como un gil todos los meses y después te perdonan todo. Y la verdad que duele. Y dice, la próxima vez nadie paga porque todos esperan el perdón, y un poco cierto también. Siempre se está esperando, vos vas al contador y te dice, no, vamos a esperar la moratoria. No pagues ahora, vamos a esperar la moratoria que seguro que va a ser mejor que las condiciones que hay para pagar ahora. Y esto es real. Pero hay un dato duro, que es que la morosidad en billeteras virtuales y fintech llegó al 32,2% de la cartera en mayo, según el propio Banco Central. 1 de cada 3 pesos prestados no vuelve. Un sistema así obviamente no se sostiene, es un argumento real. Pero no responde la pregunta que están haciendo los 34 proyectos que la oposición no logró meter ayer en el temario, que no piden condonar nada, piden discutir tasas, información y límites. Otra cosa, discutamos tasas, información y límites. Porque el gobierno, la primera ley que sacó fue la ley que eliminaba los límites en los intereses. Usted puede ser, mire, muy fácil. Si usted quiere que un banco no pierda, diga, los bancos pueden prestar a un 10% más que la inflación, 20% más que la inflación. Listo, bárbaro. Yo sé a qué acogerme, sé a qué atenerme.
si hay que atenerme, pueden pedir esto de garantía. Listo. Después cada banco dará mejores créditos, pagos semanales, pagos semestrales. Muchas veces están esos pagos a cosecha para cuando usted saca para comprar una máquina o una chata, qué sé yo. El banco tiene que ponerse a ver cómo se la presta. Hasta le digo que en la Argentina es un buen préstamo que usted saque una plata y en vez de pagar 10 cuotas, dividirla por 10, paga 2 cuotas más. Por esa misma plata. Y eso es un crédito barato en la Argentina. O sea, usted saca 1.000.000 de pesos y paga 12 cuotas de 100.000. Listo. Y usted sabe que son 12 cuotas de 100.000. No hay ni UVA, ni el SERMA al 3%, ni ninguna cosa. Sabe cuál es el costo del dinero. En la Argentina no se sabe cuál es el costo del dinero. Mientras baja la inflación por un lado, los bancos no bajan las tasas de interés y el Estado mira para otro lado, como si no tuviera que regular la actividad financiera. Bueno, así estamos. Y sobre todo, lo que el gobierno no responde es por qué a la persona endeudada se la trata de llorona, mientras al banco que le prestó al 200, 300, 700% no se la trata de nada. O sea, esta persona es una llorona, estos no son unos cagadores. Así de simple. Bueno. El gobierno hoy, este es el quinto bloque de este editorial, ya vamos medio terminando, por la hora. Ahí tiene una sección de humor, que lo escribió el propio gobierno. Santiago Orías, el cineasta que Karina Milei puso al frente de la comunicación digital en reemplazo de Santiago Caputo. Maneja un equipo de 70 personas y debutó esa semana. En su debut, cometió un error de configuración con una granja de bots que usó para respaldar un tuit propio. ¿Qué es una granja de bots? Es un montón de cuentas que no existen, llamadas bots, porque viene de robots, bots, son automáticas que van replicando lo que uno publica. O sea, yo publico ahora, qué buena estuvo la nota de Willy en Radio Data, y resulta que tengo pagos, obviamente, 1.000 que hacen lo mismo que yo, entonces se ve por todos lados y eso tiene un montón de reproducciones, porque si a mí me llega algo que me dice que buena tuvo la nota, escucho un pedacito, 10 segundos, 11 segundos, 15 segundos, 20 segundos, 2 minutos, no importa. Pero llegó. Esos son los bots. Pero parece que los muchachos estos, los 70 que hay, que ninguno parecería servir demasiado para nada, cometió un error de configuración con la granja de bots que usó para respaldar un tuit propio. ¿Cuál fue el error? Que decenas de cuentas le respondieron el tuit con la palabra reply. Reply es la instrucción en inglés que hay que darle al bot para que replique. Reply. En vez del texto que tenía que replicar, como el que manda un mail con el que dice acá va el saludo cordial y no va el saludo cordial. Hay que intentarse todavía mejor. Los nombres de las cuentas, escuchen esta lista de patriotas argentinos indignados con el kirchnerismo. Oxshuk, Kip.eth, Sadik Gliprot Gr8B Test, o sea, Gliprot de pergamino seguro. El papelón fue tan grande en las redes que hubo libertarios que pidieron sin ironía que vuelva Fernando Cerimedo. El constructor que está preso en Bolivia, que se dedica a esto, imputado como presunto autor intelectual de una tentativa de feminicidio contra su pareja embarazada, Beller. Ese es el candidato de la nostalgia. Y no es la primera vez que la industria del bot falla. En 2019, los trolls de la campaña, los trolls, que se llamaban en ese momento los trolls, que son los mismos bots, de la campaña de Mauricio Macri, produjeron a la inmortal Lavon Smithormith, que tuiteó: satisface a Mauricio, no te relajes, te elijo, caricia significativa proveniente de Hurlingham. Y en el primer año de esta gestión aparecieron trolls con IP de la India que de golpe mostraban un conocimiento asombrosamente detallado del financiamiento universitario en la Argentina. Ahora vamos a la parte que no es graciosa de todo esto. Si es que esto es gracioso, ¿no? Porque esto es lo que hacen con nuestras redes. Esto es lo que hacen con las redes que vos mirás cuando pasás el reelcito así. Vos le pagás a Instagram, le pagás a Facebook, le pagás a TikTok, y TikTok te pone esta cosa para que la vea un gil como yo o un gil como vos. Un informe de la consultora DOC titulado Fatiga Digital midió lo que pasó con el activo político más valioso de este gobierno, que son los números, el más valioso. Milei tuvo un pico de 13 millones de menciones en Twitter en febrero de 2025, justo antes del escándalo de la criptoestafa Libra. En junio de este año, 3.700.000. O sea, de 13 millones a 3.700.000 en un año y chirolas, ni siquiera un año y medio. Un año y 4 meses. Las 15 cuentas más vinculadas al presidente
El Gordo Dan, Traductor Te Ama, La Derecha Diario y otras lo mencionan cada vez menos y generan cada vez menos interacción. El informe dice que perdieron capacidad de instalar agenda política. Los streaming oficialistas lo mismo. Carajo y Neura hoy tienen transmisiones con menos de 1000 personas viendo en vivo, cuando antes juntaban decenas de miles. Y el dato que mejor los grafica, escuche esto. En abril de 2024, una entrevista de Milei en el canal de Alejandro Fantino la vio 1,5 millones de personas. En junio de este año, 279.000. De 1,5 millones a 279.000 en 14 meses. La frase que dicen desde adentro del propio espacio libertario es una lápida de 5 palabras. Más allá de las métricas, perdimos la discusión. Y acá vuelvo al principio porque hoy es el día de la radio. En 1920, 4 pibes con una antena en una terraza, le llegaron a toda la ciudad. En 2026, 70 personas y una granja de bots consiguieron que una cuenta llamada Gliprot dijera reply 40 veces. El problema no es que los bots fallan. El problema es que era eso, todo el tiempo era eso. No era gente de verdad, era eso. Terminemos donde empezamos y ya nos vamos. Esta semana el Banco Central de la República Argentina tomó 2 caminos a la vez. Uno, consiguió media sanción para una ley que le permite poner el oro y las divisas de las reservas como garantía de préstamos con bancos privados internacionales sin pasar por el Congreso. 2, el lunes 31, o sea, el lunes que viene, entra en un sistema de cobro por transferencia. Escuche esto. Bancos y billeteras virtuales van a poder debitar la cuota de un préstamo directamente desde la cuenta bancaria del cliente, aunque la cuenta esté en otra entidad. Que quede claro con toda la letra y sin exagerar, porque esto se está contando mal en muchos lados. No es retroactivo. Alcanza los créditos nuevos otorgados desde el 31 de agosto. Y a las refinanciaciones, porque es como un crédito nuevo, ¿no? Te están prestando de vuelta la plata. Requiere consentimiento expreso y es revocable en cualquier momento desde la app. O sea, es una comodidad para el que tiene que pagar. No es obligatorio. Es como cuando te ponen débito automático. Así como ponen débito automático la luz, el canal de cable e internet, ponen débito automático también la cuota del préstamo. A los que tienen cuenta sueldo están acostumbrados porque se las da el mismo banco que le da el sueldo y se las saca de ahí. Bueno, una cosa parecida. La cuota no puede superar el 30% de los ingresos declarados. Muy importante. Con esas aclaraciones hechas, el sentido de la medida es transparente y el propio Central lo dice. Sirve para bajar la morosidad, es decir, para que le cobren mejor al que debe. Miren la simetría. Que es lo único que les pido para que se lleven de este último bloque. La misma institución, la misma semana, para la reserva del país, más flexibilidad, menos control para el Congreso. Para la caja de ahorro donde entra tu sueldo, más automatismo, menos margen para vos. Y ahora el dato que va a doler y con el que cerramos la parte local. Desde hoy y hasta mañana, más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados suspenden la atención programada a los afiliados del PAMI. Guardias, solo código rojo, o sea, gente que se está muriendo. La medida la impulsa la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social y alcanza al conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza. Los números que explican eso lo publicaron hace días cuando el conflicto arrancó en la Patagonia. La inflación acumulada 2026 va por el 19,3% y el aumento acordado a los prestadores de PAMI es del 6% y se hace efectivo en octubre. Un dueño de sanatorio lo dijo así y es la frase del día en este tema. Esto no pasó nunca, ni en 2001. Y agrego el detalle que traduce toda la vida real. Hay prácticas donde el módulo que paga el PAMI no alcanza a cubrir ni el material descartable, ni el descartable. Sin contar el médico, la enfermera, el quirófano, la cama, la comida, todo lo que tiene que ver con una internación. En Pergamino y en toda la segunda tenemos miles de afiliados del PAMI que hoy dependen de si el sanatorio de al lado se adhirió o no se adhirió. Un jubilado que se levantó esta mañana para ir a un turno programado no tiene forma de saberlo hasta que llega al mostrador. Ese señor no sabe si lo van a atender. Y el Banco Central no sabe o no quiere decir dónde está el oro. Los dos viven en el mismo país, pero solo a uno se le exige puntualidad. Cierro donde empecé. Hace 106 años, 4 muchachos subieron una antena en una terraza en Buenos Aires y pusieron una ópera en el aire. No pidieron permiso, no tenían plata y no tenían ni idea de que estaban inventando la radio para todo el mundo. Pero lo que inventaron tenía una propiedad moral que hoy vale la pena recordar. Lo que va al aire va para todos. Usted prende la FM, no se escucha. Usted prende la M, escucha la M, si no tiene una interferencia. Pero usted prende una FM en cualquier lugar, arriba del auto y no se escucha, gratis. No tiene que pagar nada, es para todos.
No hay una versión de la transmisión para los que pagaron y otra para el resto. No hay un artículo 13 de la radio. Ayer se votó otra cosa. Se votó que las reservas del país puedan comprometerse sin que el Congreso se entere. Se votó a cambio de una capital nacional del cerdo negro, una capital nacional del búfalo y una rebaja de IVA a la fécula de mandioca. Se votó peleando a los gritos para que ese artículo no pudiera votarse por separado. Y todo esto lo hace un gobierno que anunció la reforma diciendo que venía a terminar con el robo de la alta política. Yo no sé si terminaron con el robo de la alta política. Lo que sí sé es que la alta política esta semana cotizó. Y cotizó barato, ¿eh? Chancho alimentado de bellota, un búfalo correntino y unos chipacitos. Escuche bien, porque esto es lo único que hay que retener. No está mal que un gobierno negocie, todos los gobiernos negocien. Está mal que lo que se entrega en la negociación sea el control público sobre lo único que este país tiene guardado, que son las reservas. Y está peor que nos enteremos por el diario. No por el Congreso, por el diario. Y por nosotros. Feliz día de la radio, que para eso estamos. Y hasta mañana. Mañana les recuerdo, yo no voy a estar, tengo un viaje programado. Va a estar el señor Joaco Cardinale con la señora Majo Yarri a partir de 18:30 con su ciclo Musas. El lunes, en mi caso, nos volvemos a encontrar 5:30 de la tarde, como siempre. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vamos con esto que dio en llamarse Nos siguen pegando abajo. Somos el plan perfecto para la vuelta a casa. El empujoncito que necesitabas. Somos esa compañía en el ocaso de un día que se está yendo. Radio Data 93.5. En cada punto de la ciudad.